Daniel Coronel lanzó varios comentarios en su cuenta de Twitter refiriéndose al chavismo, por ahí mencionando a Petro, a Jorge Enrique Robledo, a Fajardo en un debate que tuvo con un usuario y se generó una controversia bastante grande que Gustavo Bolívar terminó respondiendo sobre eso y mucha gente terminó hablando sobre este debate de Daniel Coronel en donde menciona al chavismo. Todo al parecer comienza con este tuit, o por lo menos tiene como fundamento en este tuit que puso Daniel Coronel. Respetada señora, es que no tenemos por qué estar condenados a escoger entre el uribismo y el chavismo. Los dos son indeseables y por fortuna los dos son evitables. Este tuit generó mucha polémica, controversia y pues dudas, preguntas hacia Daniel Coronel sobre a quién estaba involucrando con el chavismo o cuando hablaba de chavismo sobre a quién se refería realmente. Pero yo considero que si habla de que no podemos estar condenados a escoger entre el uribismo y el chavismo y esa es la política o el discurso de los que supuestamente están en el centro, los que están a favor de Fajardo, que dicen, pero ¿por qué vamos a escoger entre Uribe y Petro? Al decir que no debemos estar condenados a escoger entre uribismo y chavismo, yo creo personalmente que se está refiriendo obviamente a Uribe y a Petro, con el cuento del chavismo. Y a mí me parece grave que un periodista tan respetado como Daniel Coronel, que ha sacado muchas investigaciones importantes que hemos acá aplaudido, que hemos mencionado, que hemos debatido, que hemos sacado en videos, esté hablando de chavismo en Colombia. Yo sinceramente sí considero que el chavismo desapareció, ya quedó unos reductos allá en Venezuela con Nicolás Maduro, un inepto, un tonto que no sabe ni dónde está parado, y empezar a hablar de que que no hay que escoger entre el uribismo y el chavismo, personalmente considero que está mencionando es a Petro y a Uribe. Y hablar de castrochavismo es hacerle el juego al uribismo porque ese es su discurso. Es el discurso que vienen utilizando desde el 2018 y van a utilizar en el 2022, hablando de que Petro es chavismo, Venezuela y que nos vamos a quedar en la quiebra y que nos vamos a volver neocomunistas, como dice el hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, y que vamos a volvernos pues Venezuela. Esto a mí me parece grave de parte de Coronel, pero bueno, se genera el debate sobre esto y él empieza a responder a los usuarios. Respetuosamente discrepo. La discusión política debe incluir lo que pasa en Venezuela. No se puede ignorar un tema que está bajo la atención y la mirada diaria de millones de colombianos. Desde luego no es el único tema, pero sí uno de los más importantes. Yo le digo a Daniel Coronel, realmente, obviamente hay que tener en cuenta Venezuela, la migración, problemas económicos, todo lo que está pasando en Venezuela nos afecta a los colombianos y eso es lo que el gobierno de Duque no ha entendido. Pero eso es una cosa y otra cosa es empezar a hablar del chavismo en política que posiblemente se vaya a intrometer o esté representado por un político en Colombia. Eso es diferente. Eso ya es una política mentirosa, manipulada, pero el tema de la migración, obviamente, Venezuela tiene que estar en la agenda política, pero hablar de que hay un representante en Colombia del chavismo ya no tiene ningún sentido. Por acá también, ya Daniel Coronel empieza a hacerse la víctima. Por acá lo increpan y le dicen, sí señora, no merezco ningún respeto porque no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, a él lo increpan sobre estos temas políticos y sale a hacerse la víctima, pero pues Daniel Coronel yo le tengo mucho respeto como periodista, pero en estos temas a veces se desfasa un poco. Y me parece interesantísimo este tuit. No tengo nada que reprocharle a Robledo, como senador, a Jorge Enrique Robledo. De hecho, he votado por él en las últimas 2 elecciones, es decir, en la elección del 2018 y del 2014 votó por Jorge Enrique Robledo al Senado. La alcaldía de Petro fue bastante mediocre, creo no ser el único que la recuerda así. Usted tiene todo el derecho de calificarla como estelar, mi percepción es distinta. Listo, lo de Petro es una percepción de cada quien, si le pareció mediocre la alcaldía, si le pareció mala, pues está en su derecho de decir eso, pero me parece curiosísimo
que él habla de que vota por Jorge Enrique Robledo y que no tiene nada que reprocharle. Daniel Coronel vive en Estados Unidos. Votar por Jorge Enrique Robledo es lo contrario a lo que él vive diariamente. Jorge Enrique Robledo y Daniel Coronel, que critica tanto al cuento del chavismo, que yo obviamente, y digo desde ya, no estoy a favor de nada que tenga que ver con el chavismo. Tengo ideas contrarias a lo que promulgó el chavismo en su momento. Nada que ver. He criticado fuertemente a esa gente y a Nicolás Maduro. Pero bueno, Daniel Coronel habla del chavismo. Y acá dice que apoya a Robledo. Robledo es uno de los personajes más izquierdistas radicales de este país. Ya después de él están la FARC. Pero Robledo es supremamente izquierdista radical. De esa izquierda rancia de por allá de la Guerra Fría, que tiene ideales retrógrados que no están acordes a las tendencias políticas del momento y sociales del momento. Y entonces, si le parece tan malo el chavismo, ¿por qué apoya a Robledo? ¿Por qué apoya unas coaliciones en donde esté Robledo si Robledo es una izquierda muy radical? Yo apoyé a Jorge Enrique Robledo en muchos temas y seguramente lo voy a apoyar en otros temas que son interesantes, y debates que él hace en contra de ministros, en contra de los TLC, esos debates de la Alianza del Pacífico, debates importantísimos. Pero en temas de tecnología, en temas actuales, Robledo está sumamente atrasado. Uber, apoyando a los taxistas, recriminando las plataformas digitales, está en contra del avance digital de este planeta. También lo he visto emitir propuestas o ideas que son rancias en temas laborales, en temas económicos, en temas sociales. Eso no le sirve. Entonces, si está en contra de temas chavistas, también debería estar en contra de Robledo. Por lo menos el tema de Uber a mí me parece desastroso por parte de Robledo, y los argumentos que da son increíbles. Que no se pueden, no tienen ningún asidero esos argumentos. Bueno, pero es interesante el tema de Coronel en ese sentido. Y por acá le dicen cómo vamos a lograr sacar del poder al uribismo votando en blanco, y él dice, logrando una alianza fuerte alrededor de un candidato viable. Según él, pues posiblemente el candidato viable sea Fajardo, porque les parece que otras personas no son viables. Por acá le dicen tanta quejadera para salir al final votando por la ultraderecha o en blanco, que es lo mismo como el seducido Daniel Coronel. Y dice él, no es lo mismo, pues no es lo mismo, pero sí puede ayudar a que, por lo menos en el 2018, el uribismo llegara a la presidencia. Y yo quiero hablar esto ya. Hay un argumento que utilizan los que votaron en blanco para justificar lo que hicieron. Dicen, bueno, fueron 800,000 votos en blanco, si se los sumamos a Gustavo Petro, no le hubiesen alcanzado para ganar la presidencia. Ese no es el problema. Sí, 800,000 votos. Pero, digamos, si un Sergio Fajardo, un Jorge Enrique Robledo y mucha gente hubiese hecho campaña por Gustavo Petro en su momento, hubieran ayudado a que él consiguiera mucho más votos, hubiesen calmado esa imagen negativa que se tenía sobre él. Mucha gente, obviamente eso se reconoce, que mucha gente tiene una imagen negativa, tiene miedo de Petro por todo este discurso que hacen en contra de él. Todo eso hubiese ayudado a que más gente votara por él y no por Duque, y pudiesen haber llegado a la presidencia todos juntos en una coalición sobre acuerdos fundamentales. Entonces, votar en blanco en ese momento sí era lo mismo que apoyar al uribismo. Es que no ha llegado el momento de decidir eso, que por acá le dicen, pero entonces, ¿por qué le cuesta tanto decidir entre el que diga Uribe y Gustavo Petro? Ojalá existan más alternativas además de esas dos. Eso es todo. El contendor que más le conviene al candidato Uribe es Petro. Dice, es que no ha llegado el momento de decidir eso, pero sí llegó en el 2018 y se fueron a ver ballenas. Sí estuvo ese momento y se fueron a ver ballenas, así que no señora, no tengo miedo. Por acá le dicen que si tiene miedo de Petro como presidente. Me parece que Colombia debe tener varias alternativas para derrotar al uribismo y que el senador Petro es una muy importante, pero no la única.
Por lo demás, para ganar necesitan los votos de los permanentemente descalificados tibios. Y yo le digo a Coronel, para que un tibio, o yo qué sé, Fajardo gane la presidencia, necesita los votos que mueva Gustavo Petro. O cualquier otro candidato que se diga alternativo necesita los votos que mueva Petro. No solo Petro necesita los votos de los supuestos tibios. Así que no se hagan los interesantes, por favor. Todos necesitamos de los votos de todos desde el sector alternativo. Y de todos los colombianos para poder llegar a la presidencia. Pero no es que unos necesiten de otros y los otros no necesiten de estos. Todos nos necesitamos. Así que ese argumento no tiene ningún tipo de validez. Por acá dice, son cómicos estos tuiteros que se autodeclaran campeones cuando se les acaban los argumentos, se levantan ellos mismos la mano. Chavistas en últimas. Acusando a todo el mundo de chavista, grave. Muchas gracias. Petro no ganó la presidencia, la ganó Duque, el candidato de Uribe, que hubiera perdido con cualquier otro. Según Daniel Coronel, Uribe hubiese perdido con cualquier otro candidato en el 2018. ¿Quién asegura eso? ¿Cómo se comprueba? No hay manera de comprobarlo. Pasaron, están los hechos, ganaron con trampa, como sea, pero ahí están los hechos. No se sabe si hubiesen ganado, posiblemente si estuviera Fajardo no hubiesen ganado tampoco. Eso es impopular, pero cierto. Qué bueno que no necesiten sino al petrismo para ganar. Otra vez con ese cuento y ya empiezan los comentarios de la gente sobre esto. Levi Rincón, o sea que Coronel tiene miedo de que Petro convierta al país en otra Venezuela, pero con el gobierno democrático de Uribe lo hicieron ir del país amenazado. Y con el de Duque le censuraron sus columnas y lo echaron de semana. Imagínense, en estos gobiernos en donde reina la dictadura, hay que mirar a ver cómo se les saca del poder. Petro no es Chávez y Colombia no es Venezuela. Basta notar que Chávez surgió como revolucionario dentro de las fuerzas militares, eso jamás pasaría en Colombia, donde las fuerzas militares han demostrado que están para defender al establecimiento y no al pueblo. Esa analogía es obsoleta y por acá le contradicen y él dice, no, quiero decir que Petro no contaría con el apoyo de las fuerzas militares como Chávez por obvias razones, que esa resistencia le haría difícil gobernar, y que en Colombia es mucho más fuerte el establecimiento tradicional que los proyectos populares y que Colombia no sería como Venezuela. Esa es la verdad. Y Gustavo Bolívar respondió, no soy chavista, ni madurista, ni comunista y apoyo a Petro porque no roba, porque es el más preparado para sacar a Colombia del abismo de corrupción y violencia en el que la sumieron el uribismo por acción y los tibios por omisión. El argumento del castrochavismo es infantil y canalla. No somos ni chavistas, ni maduristas, ni comunistas, ni nada de todo ese invento en que se la pasan. Y aunque mucha gente, muchos de nosotros no estamos en la Colombia humana o no estamos directamente con el senador Petro, muchas de sus ideas las apoyamos claramente y defendemos una idea de gobierno diferente, pero que no es chavista, no es madurista, no es comunista, ni nada de todo ese cuento. Y el chavismo en Colombia no está. No se inventen tanta barbaridad sobre ese tema. Hay gente en Colombia que claramente apoya a Chávez o apoyó a Chávez, apoya a Maduro. Eso pasa. Pero de que el chavismo va a intrometerse en Colombia, lo dudo muchísimo. Entonces, déjense ese cuentico y dejen de estar metiéndole manipulación a la gente para que salga a votar por sus candidatos en el 2022.